Creo que la versión del 2023 de Evil Dead está infravalorada. Digo, aunque me gustó, no escuché que se hablara mucho de ella, ni para bien ni para mal. El punto es que me alegra poder ver otra producción con el mismo director y guionista a cargo. De hecho, el título original en inglés tiene el nombre de Lee Cronin por delante. Puede que La posesión de la momia se sienta por momentos como un tenemos Evil Dead en la casa, pero el resultado sigue siendo entretenido, con un enorme asterisco, que sean fans de este tipo de horror, uno que muchas veces recurre al asco más que a lo tenebroso para provocar una reacción en el público. En La posesión de la momia, veremos a una familia siendo atormentada por extrañas y antiguas fuerzas sobrenaturales. Charlie y Larissa tratan de reponerse a la trágica desaparición de su hija Katie, que fue secuestrada cuando la familia vivía en Egipto. Tras años de búsqueda, Katie es encontrada bajo muy extrañas circunstancias, pero finalmente logra reunirse con su familia. Lo que debería ser un alivio se convierte en una pesadilla cuando inexplicables sucesos comienzan a manifestarse alrededor de Katie, algo para lo que nadie está preparado. Aunque el título termina siendo un pequeño spoiler en sí mismo, no deja de ser adecuado. En algunos sentidos, La posesión de la momia combina precisamente la trillada fórmula de posesiones demoníacas, mitología ficticia y body horror, como dirían los gringos. Puede que no sea mucho a primera vista, después de todo, termina siendo el remix de una premisa muy socorrida, pero esos pequeños elementos extras logran darle un giro interesante a la típica historia de posesión demoníaca. Hay que decir que la temática egipcia funciona bien, pero termina creando ciertos agujeros argumentales, sobre todo al final, que aunque no arruinan la historia, sí pueden dejarte un poquito insatisfecho al llegar a la conclusión. Perdón por ser tan vago, pero decir más sería caer en un spoiler. No todos son fans del gore, yo por ejemplo, pero la película hace un buen uso de ese elemento, ya que, aunque sí resulta exagerado muchas veces, no se sobreexplota más de lo debido. Otro punto a favor relacionado con ese elemento es el maquillaje y efectos visuales en general, que aunque no siempre funcionan, sobre todo cuando involucran CGI, por lo general logran enmarcar muy bien la actuación del antagonista principal. Sé que no se toma mucho en cuenta este tipo de participaciones, pero Natalie Grace hace un buen trabajo en vendernos a su personaje, y aunque a veces el guión la obliga a caer en estereotipos relacionados con historias sobre posesión, la actriz logra dar una interpretación convincente, una que tal vez no asuste a todo el mundo, pero que puede incomodar a cualquiera, de eso estoy casi seguro. Algo que me gustó mucho es que la historia funcionaría bien si se le extrajeran todos los elementos de horror y se dejara como un drama. Sé que suena absurdo, como sacarle todo el gas a un refresco, pero déjenme intentar explicarlo. El guión y las actuaciones de los protagonistas logran ilustrar de manera efectiva el drama familiar que termina siendo el punto focal de la historia, de cómo cada miembro de la familia tiene que lidiar con una tragedia inmensa y cómo esta los afecta, tanto de forma personal como en sus dinámicas familiares, desde culpa hasta provocando rencor entre ellos. Son cuestiones que, aunque no se profundizan demasiado para darle más tiempo a los sustos, da un matiz más profundo a la historia. Lo dije al principio y lo repito aquí por ser relevante. Las comparaciones con Evil Dead serán inevitables, ya que muchas escenas sí se sienten inspiradas en esa franquicia, algo que de vez en cuando perjudica más de lo que ayuda. No es una constante, pero las pocas veces que se intenta inyectar algo de humor, este se siente forzado y fuera de lugar. Y ya que estamos en la parte en la que me quejo por todo, la barrera entre lo grotesco y lo exagerado sí se rompe durante el tercer acto. No es que el horror sea precisamente sutil en el resto de la cinta, pero durante el desenlace se usa más el llamado shock value, lo cual, aunque efectivo, llega al punto en que es difícil de tomar en serio. No iría tan lejos como para decir que el final arruina el resto de la cinta, pero es durante el desenlace donde las cosas se sienten más descuidadas y apresuradas, con un cierre que tal vez sea satisfactorio, pero deja ver muchos de los huecos argumentales que el filme había logrado maquillar discretamente hasta ese momento, o casi. Sin detalles para no arruinar nada, un hueco en el guión podría pasar desapercibido de no ser porque se asoma varias veces durante toda la película. Una vez es pasable, pero 3 o más de la misma inconsistencia argumental, y siento que esto se hizo a las prisas. Con uno que otro pequeño cambio en la estructura de ambas fórmulas, La posesión de la momia logra combinar elementos tanto de historias de posesión como de mitología egipcia ficticia, dándole un toque fresco a ambos relatos. Aunque los efectos visuales están bien logrados, puede que resulten demasiado exagerados para algunos, por lo que quizá encuentren la película más asquerosa que verdaderamente escalofriante, pero si ese es el tipo de horror del que disfrutan, creo que la película no los decepcionará. Aunque sea el punto más extravagante y llamativo, el tercer acto es el que se siente más interesado en ser un espectáculo visual que en dar un buen cierre a la historia, y aunque sí se alcanza un final satisfactorio, no puedo dejar de sentir que en parte es el director diciendo, bueno, esto ya duró lo que debía, aquí se rompió una jerga y cada quien se va a su casa. Aunque sí me gustó La posesión de la momia, es una de esas películas que probablemente no volvería a ver, no por ser mala, sino porque hay mejores opciones. La posesión de la momia. 3 de 5. Buena.
Para las recomendaciones empecemos con lo obvio, la película anterior de este director, Evil Dead, El Despertar. No podemos hablar de posesiones sin mencionar El Exorcista, y aunque no tiene nada que ver, por enfocarse más en la aventura que en el horror, creo que todos pensamos en La Momia de 1999. Lo acabo de decir, pero tengo que reafirmarlo. Aunque sí me gustó la posesión de la momia, cuando me refiero a que hay mejores opciones, es porque pienso en cosas como Cementerio de Mascotas, que aunque me quedo con la original, su remake no está mal. ¿Alguien siquiera recuerda que tuvo un remake en el 2019? Bárbaro, Longlegs, coleccionista de almas, Haz que regrese. Sé que esa lista no parece tener ni pies ni cabeza, pero hay cosas en la posesión de la momia que me hicieron recordar esas películas. Bien, bien. La momia está lista para su viaje místico. ¡Ah!